Hola. Los puentes son muy importantes para los ejércitos, para pasarlos, para demolerlos, para construirlos. Igual que los ríos, son muy importantes, ¿verdad? ¿Cuántas películas hay del oeste que salen los ríos? Pues cuántas guerras se han decidido después o delante o antes de llegar a un puente. Hoy vamos a hablar de la película El puente de Remagen. Comenzamos. El puente de Remagen, una película dirigida por John Guillermin. John Guillermin es un director británico modesto, pero eficaz. Harían bien en buscar directores de esos hoy en día, esas factorías de ficción y esas factorías de plataformas digitales, ¿no? Pero John Guillermin pues, fue mucho más allá. Dentro de esa entonces manera de hacer cine, el año 1969. Lo rodaron en lugares de lo que hoy en día es Chequia y Eslovaquia, y casi se produce un incidente diplomático porque el entonces Pacto de Varsovia pensó que iba a haber una invasión por parte de la OTAN, ¿no? Dado la veracidad de las imágenes. Cuando empieza la película, aparece un transporte de tropas con heridos que está intentando llegar a un puente. Y por un lado las columnas norteamericanas van por lo que es una carretera que va pegada a la orilla del río, y en la otra orilla están las fuerzas alemanas que están disparando y el tren que está llegando en una precisión meridiana. Es muy difícil encontrar imágenes de vehículos, de carros de combate disparando, esos camiones que vuelcan como consecuencia de esas explosiones. Es muy difícil. Hay que destacar de entrada que es una cinta bélica que le podemos dar perfectamente un 7 o un 8 porque es muy buena película. Pero aquí tenemos que hablar de por qué se habla del puente de Remagen. Bueno, en realidad se llamaba el puente de Ludendorff. Ese es el nombre original. Está al lado de la ciudad de Remagen, efectivamente, pero se llamaba puente Ludendorff en honor a un general de la Primera Guerra Mundial que mandó construir ese puente precisamente para poder trasladar rápidamente tropas en la Primera Guerra Mundial. Otra cosa es que, bueno, ya sabéis mi opinión sobre la Primera Guerra Mundial y la carnicería que hubo allí. Ese puente Ludendorff de Remagen es el último punto antes de entrar en el corazón de Alemania. Con lo cual, ahí en el mes de marzo, aproximadamente de 1945, se produce una desbandada, una ruptura. El puente anterior es el de Oberkassel, que además es como empieza la película, cuando un mayor, que es equivalente a comandante, mayor Kruger, que es el actor Robert Baum, recibe la orden de volar ese puente. Pero claro, delante de ese puente hay un montón de unidades alemanas. Si vuela ese puente quedan cercadas. El general que le da la orden le dice, esa gente que le dice morirá o resistirá, o resistirá o morirá, o algo así, como diciendo, está en su suerte. Entonces el comandante, que es mayor, recibe la orden de volar el puente, pero tiene una lista de unidades que la mitad ya ni existen, no tienen los explosivos adecuados, son todas reservistas. En fin, quedan lo que son los restos o los desechos de un ejército que está ya en derrota y en desbandada. Y por el otro lado tenemos, porque la película va transitando entre los dos ejes, entre el mando alemán que da la orden de que se vuele ese puente lo antes posible, y cuando no tiene una cosa, no tiene otra. Normalmente lo que falta son los explosivos. Y por otro lado, el bando americano, que tiene un cierto cansancio. Tenemos a un teniente, que es el teniente Hartmann, que es interpretado por el actor George Segal. El actor Robert Baum interpreta al mayor Kruger. Entonces tenemos dos personajes que además el eje lo lleva muy bien el director, director John Guillermin, porque por un lado nos va presentando cómo va avanzando la vanguardia norteamericana, que están agotados porque además están en desbandada, incluso la unidad de reconocimiento, que es una unidad de infantería, que llevan ciertos vehículos semiorugas o blindados. Pues hay una secuencia muy, igual que he dicho al principio, la del combate a través del río, que al final el puente se cae, el de Oberkassel, pero aquí la vanguardia americana, el teniente que va en vanguardia se va deteniendo en cada granja, y llega el capitán en un jeep
Le dice, oye, ¿por qué te estás parando? Dice, ¿por qué no lo veo claro? Dice, bueno, si vamos a estar aquí así, no llegamos nunca. Entonces, dice, sígueme a mí. Y va el teniente se queda, que tiene más experiencia, se queda parado. Sale el capitán con el jeep corriendo por la carretera y a los pocos metros le pegan un pepinazo a los alemanes que están escondidos en una granja. A partir de ese momento hay una operación que está muy bien hecha y muy bien grabada de cómo rodean la granja y cómo toman la granja con el sargento Angelo, que es el clásico sargento buscavidas, un poco con muy pocos escrúpulos, que va sacándole los anillos o los relojes a los cadáveres. George Segal es el teniente Harman, manda la unidad de infantería, que en realidad era el teniente Timmerman del 27 regimiento, creo que era, de infantería norteamericano. Y por otro lado, cada vez están más cansados, están más agotados, y cada vez el mando norteamericano estadounidense ve que no hay fuerzas de oposición, les da la orden de que en vez de paren a descansar, que sigan avanzando. Y se plantea el puente de Remagen. El puente de Remagen, los alemanes, por otro lado, el mayor Kruger, comandante Kruger, que goza porque es hijo de un general y que ha muerto valientemente, pues recibe una lista, como he dicho antes, de las unidades que tiene, toma mando del pueblo de Remagen y del puente, y ordena instalar los explosivos. ¿Qué ocurre? Pues que tiene un capitán de zapadores, los zapadores son los que ponen los explosivos, los que abren puertas, los que abren brecha, que le viene a decir que no tienen los suficientes explosivos, que son de poca calidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va transitando, va por el pueblo buscando ayuda, incluso se va encontrando con gente que ya está esperando la llegada de los aliados para ser liberados, y la importancia de este puente de Remagen, de este puente Ludendorff, estriba en que es el puente que da el paso ya no al Ruhr, sino al corazón de Alemania. Es decir, piensan que se va a acabar la guerra rápidamente, cuando pensaban que podían haberla acabado en Navidades. A partir de ese momento asistimos lo que en la táctica militar, incluso ya no la española, sino la de cualquier país, se estudia como lo que es el obstáculo. El obstáculo, esto es algo, ya es una cuestión militar, el obstáculo principal. El obstáculo principal es aquel que el jefe decide y dice, este es el obstáculo principal, esto hay que defenderlo a capa y espada. O esto hay que cerrar, hay que hundir, hay que volar este puente porque queremos precisamente defendernos aquí en fuerza. Eso es el obstáculo principal. Y por otro lado, la doctrina del que está atacando, es decir, el que defiende, hace una defensiva sin idea de retroceso y dice, este es mi obstáculo principal, el río. Con lo cual tengo que volar el puente. Por eso al comandante Kruger, al mayor Kruger, le dan la orden a Robert Baum de volar el puente lo antes posible. Y él lo intenta retardar para no dejar a todo ese ejército aislado. Y por otro lado, al teniente, que siempre que pueden paran para descansar o para dormir, no le dejan ni parar, diciendo, oye, sigue al siguiente pueblo porque estamos muy cerca del puente de Remagen. Y cuando ya se dan cuenta que lo tienen a mano, dice, es que ahora no podemos parar. Y están ya al borde casi de la rebelión, porque están agotados y están siempre cansados de ir en vanguardia. Luego ahí tenemos uno que considera el obstáculo principal, el puente, el río, el puente, y otro que tiene que tomar el puente intacto para poder pasar y que eso deje de ser un obstáculo principal. Eso es muy importante para la tendencia de lo que es la ofensiva a lo que es la defensiva. Yo me puedo defender sobre un puente o sobre un río. Luego, si vuelo el puente, tengo mucha mejor defensa porque le obligo al enemigo a tender puente y le obligo a frenarse. Aunque, repito, hoy en día hay puentes, como dije en otro programa, que se pueden montar en menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos, un puente completo, para pasar tropas y material y vehículos. Luego, los tiempos ya no son tan importantes como en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, hay otro aspecto importante y es el año de esta película. Esta película ha cogido muchas influencias de películas de otros puentes, ¿verdad? De otros puentes de Tokorí, el puente sobre el río Kwai, la propia película, pues el puente también. O sea, el puente es algo muy importante en el género, en general, el género bélico. Y luego la interpretación de los dos, la pitillera que aparece por ahí, esas unidades de tapadores que combaten desde cada esquina, desde cada estribo del puente, ¿no? Las mechas, las cargas, todo lo que lleva a eso. Y sobre todo también aparecen los fusilamientos que aparecen cuando va un momento el mayor Kruger que vuelve del cuartel general y paran un control y ven que están fusilando a uno en una pared. Y le dice el conductor,
estamos perdiendo la guerra. Dice, ¿qué dice? Dice, cuando se fusilan a los oficiales se está perdiendo la guerra. Históricamente, Hitler se encolerizó cuando este puente fue tomado por los norteamericanos, los estadounidenses, y mandó fusilar a 4 oficiales. También es verdad que ese puente, meses después, creo que fue en abril, se hundió. Las cargas, el explosivo no era de calidad, se hundió, y además no se hundió y ya está, se hundió. Y fijaros lo de los muertos, hubo 28 muertos en el hundimiento de ese puente. O sea que la Segunda Guerra Mundial, una guerra también muy costosa de bajas. Y la lectura de esta película, que es una buena película bélica, son los 3 personajes que he dicho. Bueno, el mayor Kruger, el comandante Kruger, que es Robert Baum, que lo interpreta muy bien. Lo hemos visto en películas desde Los Siete Magníficos, o aquella serie que había famosa en España, muy antigua, el agente Cipoll, también salía. A George Segal lo hemos visto en menos registros cinematográficos, y a Ben Gazzara, que es el que hace el sargento Angelo. Esos 3 son los que nos hacen, junto con este director, esta película que es bélica, que no tuvo grandes efectos especiales y que tuvo muchos problemas para el rodaje. Incluso los embajadores de algunos países occidentales tuvieron que explicar que era simplemente una película de guerra. El puente de Remagen, una película para mostrarnos la importancia del paso, de lo que se llama en el ejército el paso de ríos, o el paso de curso de ríos, la importancia de defender un obstáculo que, de todos los que hay uno siempre que se designa como el principal, y la importancia de tomar esos obstáculos, o cuando no hay manera de poderlos salvar, tener que atacarlos frontalmente. Esas torres que se ven de vigilancia grandes en el puente Ludendorff son curiosas de ver. Incluso esa unidad de defensa antiaérea, que hay un sargento que el comandante le pide que combatan, que van a llegar los refuerzos. Se habla mucho de la palabra refuerzos, pero los refuerzos nunca llegan. ¿Por qué? Porque en realidad se manejaban unidades que ya ni existían prácticamente, ¿no? Unidades en papel. El puente de Remagen, una muy buena película bélica sobre un hecho que recientemente ha habido una exposición, creo recordar, en Alemania, que hablaba de que fue uno de los lugares que los estadounidenses estuvieron barajando la posibilidad de poder lanzar allí una hipotética bomba atómica. Seguimos en contacto.